Física 1 vamos a retomar una secuencia de ejemplos, pero en este caso nos vamos a meter ya en lo que es nuestra unidad número 4, movimiento circular. Ustedes tienen ahí un apuntecito introductorio al tema, sobre todo con la cinemática del movimiento circular. Y ahora nos vamos a meter de lleno en la dinámica, es decir, vamos a analizar fuerzas y aceleraciones en el movimiento circular. Particularmente vamos a modelizar o reducir la mayor parte de los ejemplos a lo que interpretamos como movimiento circular uniforme o un tramo de movimiento circular uniforme, que vamos a considerar que en ese tramo del movimiento circular la rapidez de la partícula es constante. Vamos a seguir una secuencia de ejemplos del Serway, que ya no la incluimos en el apunte y lo vamos a desarrollar a través de videos. El primer caso es lo que se denomina péndulo cónico, ¿sí? ¿Qué es el péndulo cónico? Bueno, tengo uno aquí en mi mano y es básicamente un movimiento como este. ¿Dónde está el movimiento circular? Bueno, está en un plano determinado, ¿sí? Que en este caso podemos variarlo. Fíjense que está variando el plano de giro y también está variando el radio de esa trayectoria, aunque no varíe la longitud de la cuerda, ¿sí? En todos estos casos no varía la longitud de la cuerda, eso es lo único que permanece fijo, y la masa del objeto. El resto hay distintas magnitudes que están variando y deben estar interconectadas. La rapidez del objeto cambia, ¿sí? Ahí no sé si lo están viendo completo. Cuando cambia la rapidez, cambia este ángulo con la vertical y cambia también el radio de la trayectoria. ¿Cómo se vincula todo eso? Bueno, podemos hacer distintos análisis. Lo que nos pide particularmente es el ejemplo y el texto, es analizar cómo depende de la rapidez de otras magnitudes como el ángulo y la longitud de la cuerda, ¿sí? O expresar la rapidez en términos de las otras variables que hay dando vuelta. Insisto, esto lo podemos analizar de distintas maneras. Vamos a seguir en principio lo que nos propone el ejemplo, cosa extraña, siempre nos corremos. Bueno, vamos a lo que nos dice el ejemplo y queremos analizar la rapidez del objeto, pero al final vamos a eso. Primero hagamos nuestro planteo dinámico. Y si bien pasamos de unidad, cambiamos de tema, tenemos un nuevo concepto que es el de movimiento circular uniforme, la aceleración centrípeta, ¿sí? La hemos desarrollado en el apunte, pero los planteos iniciales se siguen pareciendo mucho. Otra vez, al arranque nos preguntamos lo mismo. ¿Cuáles son las fuerzas? ¿Sí? Empecemos por ahí. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando sobre nuestro cuerpo cuando gira? ¿Sí? Le sacamos una foto en un momento determinado ahí. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre esto? Bueno, el peso sigue estando ahí, como siempre. ¿Y qué otra cosa? Bueno, la tensión de la cuerda. Seguimos ahí con fuerzas ya conocidas. Y como hacíamos antes también, ahora nos preguntamos con qué sistema de coordenadas analizamos eso, ¿sí? Bueno, ahí tenemos algo distinto para pensar de lo que pensábamos antes. Calculemos que nuestra trayectoria de movimiento circular ahora está dibujando algo así en el aire, ¿sí? Nos vamos a quedar con el análisis de un plano determinado, aunque como lo vamos a hacer en general, eso va a ser válido para cualquier plano de giro. ¿Y cuál es nuestro sistema? El Serway no profundiza demasiado en el sistema porque está implícito en los planteos un sistema determinado que es este.
Bueno, no importa. Perdí un fibrón. Ese va a ser nuestro sistema más cómodo para el análisis, que sería un sistema de ejes coordenados X e Y, fijo en el objeto y que gira junto con el objeto. Esto significa que cuando el objeto esté acá, ese sistema, ¿sí?, está por ahí y siempre el eje X apunta al centro de la circunferencia de la trayectoria, ¿sí?, en dirección equivalente al radio de esa circunferencia que es la trayectoria. Entonces, que la bola esté acá o el objeto esté acá o acá es lo mismo, ¿sí? Está en algún tramo de la circunferencia que apunta hacia el radio. Y ahí en general no vamos a tener problemas con los signos ni con los planteos. Tenemos ese sistema. Vamos a sacar el otro para que no ensucie. Bien, ubicamos las fuerzas, ubicamos el sistema y ahora ¿qué hacemos? Segunda ley de Newton. Sigue estando la misma secuencia, ¿sí? Eso no cambió. Antes de eso, como siempre, vamos a descomponer nuestras fuerzas que no estén en los ejes coordenados y que tenemos acá una Tx y una Ti, ¿sí? Otra cuestión que va a entrar particularmente en este problema y que ocurre a menudo es que habitualmente nosotros trabajamos con este ángulo, ¿sí?, pero por practicidad y por la situación particular que tenemos, el ángulo más simple de medir es el ángulo con la vertical, ¿sí?, que este ángulo. En general, cuando hay algo que sean péndulos, ¿sí?, en general los péndulos también cuando los trabajemos a futuro, cuando los trabajen a futuro en movimiento oscilatorio, el ángulo que estamos midiendo es el ángulo con la vertical, siempre es el ángulo de mayor simplicidad para medir, y en este caso también. Entonces nuestro ángulo de análisis, nuestro θ, va a ser el de acá arriba, el ángulo con la vertical. Y ahí siempre hay que estar atento con la trigonometría para no meter la pata. Bien, ¿qué otros datos tenemos? Bueno, representada ya y ubicada la trayectoria, que es una determinada con la cual nos quedamos. Tenemos un determinado radio, ¿sí?, y una determinada longitud de la cuerda, que esa es la que dijimos que quedaba fija. El radio podría ser variable, pero la L va a ser fija. Yo no moví la posición de la cual lo agarraba. Dicho esto, ahora sí vamos a la segunda ley de Newton. Suma de fuerzas en I. Bueno, insisto con esto. Vamos a hacer el análisis para un determinado plano de movimiento. Si nos quedamos ahí, ya hay una velocidad determinada y un plano de giro determinado, ¿sí? Por lo tanto, en esa situación estoy pensando que la suma de fuerzas en I es cero. Esto ya no está ni subiendo ni bajando, ¿sí? Me quedo ahí en un plano de giro. Aclarado eso, tenemos que la suma de fuerzas en I es igual a cero. ¿Y qué tenemos en I? Bueno, esto se parece mucho a lo que ya hacíamos. T sub I menos el peso es igual a cero. ¿Sí? ¿Quién es T sub I? ¿Sí? Es igual a T por, ¿qué sería? Si consideráramos este angulito, ¿sí?, llamémosle alfa, tendríamos el cateto opuesto de alfa, ¿sí? T sub I sería
el cateto opuesto. Y eso correspondería al seno, ¿sí? T por seno de alfa. Pero si lo vamos a plantear en términos de ese ángulo θ, que dijimos que era nuestro ángulo de referencia, tenemos al coseno, ¿sí? El seno de un ángulo es el coseno del complementario. El complementario es el que suma 90 con ese ángulo. Es una relación que es útil de incorporar. Y si no, si les confunde eso, pensemos que θ es este ángulo que está acá. ¿Sí? Es ese ángulo que está ahí. Y cuando consideramos ese ángulo que está ahí, tenemos que el T sub i, que es equivalente a este, es el adyacente. Y el adyacente es el que va con el coseno. Bueno, eso se agiliza mucho con la práctica, no se mareen, no se enreden, de última hacen el desarrollo trigonométrico aparte, ¿sí? Porque es un error muy habitual pifiarle en poner seno donde iba coseno y viceversa. Entonces, no se manden ahí a la pileta, piénsenlo, analícenlo. Ahí les di dos opciones para ubicarse, pero ustedes piensen la suya. Pero, insisto, si le pifiamos acá, es un error que arrastramos el resto del desarrollo. Menos m por g es igual a 0. ¿Y qué tenemos acá? Bueno, por ahora lo podríamos dejar ahí, ¿sí? Pero lo que hace el texto, si no me equivoco, es algo así. Dejémoslo ahí y vemos después para qué nos sirve con la otra parte del desarrollo. Creo que hace algo así. Sí, efectivamente lo deja ahí. Bueno, estoy siguiendo mucho el Segway, no sé qué me pasa hoy. Vamos con la suma de fuerzas en X ahora. ¿Sí? Recuerden que este planteo es la segunda ley de Newton, suponiendo que hay aceleración cero, que hay equilibrio en Y. Vamos ahora en X, que es nuestro punto clave. Acá aparece la novedad. ¿Cuál es la novedad? Suma de fuerzas en X es igual a la masa por... Ahora es donde pienso que esto es un movimiento circular, uniforme, al menos lo pienso uniforme en ese tramo del recorrido, y ya aprendimos que cuando algo se mueve en una determinada circunferencia de radio r, etc., lo que tenemos es la aceleración centrípeta. Eso es lo nuevo, ¿sí? Suma de fuerzas en X, en este caso, porque X está apuntando al centro de la circunferencia, es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Bien. Y ahora, ¿qué tenemos en X? Tx. ¿Y quién es la aceleración centrípeta? M por v cuadrado sobre r. V es la rapidez de nuestro objeto. ¿Y quién es Tx? ¿Sí? Vamos a plantearlo en términos del ángulo θ, que es el ángulo con la vertical. Bueno, ahora sí es el cateto opuesto, ¿sí? Es T por seno del ángulo igual m por v cuadrado sobre r, ¿sí? Como vemos, todo el desarrollo se parece mucho a lo que veníamos haciendo, con la salvedad que acá apareció nuestra aceleración centrípeta, que ya viene con una expresión determinada, ¿sí? En este caso, en relación a v, rapidez tangencial, y después veremos otros ejemplos en el cual aparezca en relación a omega, que es la rapidez angular. Bien, ¿qué hacemos con esto? Queremos encontrar una expresión para la rapidez, ¿sí? Y como hacíamos antes también, no queremos meternos en este análisis con la tensión, aunque sería también objeto de análisis la tensión y sería interesante, no en este caso. Entonces lo que hacemos es sacarnos de encima la tensión
Y una manera de hacerlo es, podríamos decir, bueno, despejamos acá e igualamos, ¿sí? O directamente combinamos con un cociente estos dos. Creo que esta va a ser más simple de visualizar. T es igual a m por g sobre el coseno del ángulo. Y acá, ¿quién es t? T es igual a m por b cuadrado sobre r por el seno del ángulo. ¿Sí? Este es un paso habitual. Cuando queremos sacar una variable o una magnitud del análisis, es la que despejamos y usamos para igualar. Y esa nos desaparece, como en este caso. ¿Sí? ¿Qué tenemos? M por b cuadrado sobre r por seno del ángulo es igual a esto. M por g sobre el coseno del ángulo. Bien, ¿qué vemos acá? Bueno, que otra vez, como ocurre en buena parte de los casos, la relación que obtengamos es independiente de la masa. Voy a cambiar a otro color. Y queremos saber una relación para la rapidez v. Bueno, vamos a despejarla. Tenemos que v cuadrado es igual a r, paso esta r multiplicando acá, por g, seno sobre coseno de teta. ¿Qué es eso? Tangente de teta. Y podemos decir que b entonces es igual a r por g sobre tangente del ángulo. Bueno, y ahí nos quedó una expresión linda, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos al r dando vuelta, y el r no es una cantidad fija en nuestro experimento del péndulo cónico, ¿sí? Porque, fíjense, cuando hacemos esto, el r cambia, ¿sí? Se aleja del centro, la circunferencia se hace más grande. Lo que sí dijimos que era fijo es el L, la longitud del hilo, es lo fácil de medir, lo sencillo. Entonces vamos a, lo mismo que hace el libro, meter a L en ese análisis. ¿Y qué tenemos con L? ¿Cómo lo relacionamos con R? ¿Sí? Bueno, el seno de teta, ¿sí?, es el opuesto sobre la hipotenusa, es decir que R es igual a L por el seno del ángulo, ¿sí? Entonces podemos llegar a esta expresión y decir que esto es igual a L por G seno del ángulo por tangente del ángulo. Todo eso con una raíz cuadrada. Y tenemos esa expresión, ¿sí?, que nos conecta la rapidez de giro directamente con ese ángulo con la vertical. Hagamos un paso más allá en el análisis. ¿De qué manera? Cuando crece el ángulo con la vertical, es decir, cuando ocurre esto, aumenta este ángulo con la vertical, crecen el seno y la tangente, ¿sí? El seno el máximo del seno lo encontramos en 90 grados, ¿sí?, que sería 1, pero la tangente sigue creciendo más que 1, ¿sí? Y cuando vamos a la tangente de 90, este valor se nos va a infinito, ¿sí? En principio, el aumento del ángulo me indica un aumento de la rapidez, y podemos visualizar que eso ocurre, ¿sí? El objeto va más rápido a medida que aumentamos el ángulo. Baja la rapidez, baja el ángulo, ¿sí? Ahora,
Y seguimos con este análisis. ¿Puede ocurrir que el ángulo se haga efectivamente 90? Bueno, esta relación nos está avisando que no, la velocidad o la rapidez del objeto no se puede hacer infinita, ¿sí? ¿Dónde está el límite? Bueno, el límite también tiene una lógica dinámica. No podríamos llegar a esta situación porque no habría ninguna fuerza que se oponga al peso que apunta hacia abajo, ¿sí? Es decir, no podría existir esta situación con 90 grados porque ahí tenemos el peso. ¿Y quién se opone ahí al peso? Para que haya una oposición al peso necesariamente tiene que haber una tensión y un ángulo distinto de 90. Porque ¿de dónde va a salir esa oponente al peso? De esta tensión. ¿Sí? Y además, como les decía antes, analizar la tensión sería otro aspecto interesante, que no nos vamos a meter en el análisis analítico, aunque podría hacerse. Ahí está donde tenemos dos expresiones para la tensión, pero desde lo vectorial, fíjense, cuando este ángulo se hace más grande y se acerca a 90, ¿sí? ¿Qué pasa? Este vector tiene que oponerse a este, ¿sí? Es decir, tiene que ser así. Y para que la tensión llegue hasta ahí, por decirlo de esa forma, con su componente, tiene que ser más larga, ¿sí? Porque está más inclinada. Entonces, ¿qué significa eso? Que también la tensión de la cuerda va en aumento necesariamente cuando aumentamos el ángulo, ¿sí? Y de todos modos no llegaría nunca ahí, pero es distinta la tensión y uno lo puede sentir ya en la mano, cuando está ahí, que cuando nos vamos para allá, ¿sí? Y podríamos incluso pensar en un límite de la tensión de la cuerda en un caso como este, ¿sí? Ahí tendríamos otro problema paralelo para analizar. Lo dejamos con un planteo vectorial. Es bueno también tener esos análisis por arriba, viendo los vectores, antes de meternos en la maraña de los cálculos. Bueno, ahí está el ejemplo 6.1, que hemos sido esta vez bastante fieles al texto. Acercamos. Perfecto. Fin de ejemplo 6.1.